Hemos invitado al senador Roy Barreras. Él fue miembro de la delegación que el gobierno encargó para ir a hablar en las FARC en Cuba cuando se estaban negociando los acuerdos de paz, así que él está aquí para explicarnos un poco más sobre este tema. Buenos días, senador. Hola Silvia, buenos días, a Lucho, a Adrián, que sufre como colombiano, ¿no? Y goza como colombiano. Y ayer es doble, colombiano. Ayer doble. Ayer doble. Y nuestro Peckerman acá. Felicitó tu Argentina. Y nuestro Peckerman acá. Muy bien. Tuvieron un primer logro ya en el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz. Todavía falta que pase en la plenaria del Senado y de la Cámara, pero antes de eso, Cambio Radical se hizo como una ruptura, decidió que no iba a votar por la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta mañana presentan dos renuncias protocolarias, el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Vivienda. El presidente acepta... Y faltan varias renuncias, espero. Bueno, 6 o 7 más. Queremos preguntarle por eso. Acepta la renuncia del ministro de Vivienda, pero no la de Ambiente. ¿Qué sería esto? ¿Un reajuste, una ruptura ya del Partido Cambio Radical con el gobierno? Pues muchas gracias, Silvia. Me parece importante contarle a los televidentes qué es lo que está ocurriendo. Lo primero, en términos claros y sencillos, es que después de 7 años de pelechar del gobierno, el doctor Germán Vargas Lleras y su partido decide quebrarle el espinazo, la columna vertebral a la paz en la última vuelta, y ahora le compartiré por qué está en esa tarea. Y, por supuesto, abandonar la principal bandera del gobierno y del país, y generar de manera peligrosa una estampida de disidencias que causan muertos y pérdidas de vidas humanas por puro oportunismo electoral, además equívoco, porque que el doctor Vargas Lleras pretenda ahora robarle la bandera del no a Uribe, pues eso es perdido. El campeón del no es Uribe, y allí se va a quedar pues sin un espacio político. Pero la razón por la que ha roto con el gobierno es una razón puramente electoral, y pues por supuesto es inaceptable. Les gusta la leche pero no la vaca. Han pelechado el gobierno durante estos años y creo que es una decisión que venía aplazándose hace mucho rato. Yo espero que quede claro ahora para los colombianos quiénes son los movimientos, los ciudadanos, los grupos, los jóvenes, las mujeres y los partidos que votaron por el sí con entusiasmo, que lloraron con nosotros cuando ganó el no, porque engañaron a tanta gente y la siguen engañando. Esos grupos somos los que defendemos la paz y los que ahora haremos mayoría, Silvia, para aprobar en las plenarias. No se preocupe por eso. El embudo, el escollo estaba en la Comisión Primera de Senado, donde teníamos muy apretadas mayorías. En la plenaria pasará la prueba, la JEP, la próxima semana. Quienes cuestionan la JEP hablan de que hay impunidad, que es un facilitador de impunidad. ¿Qué le responde usted a ellos? Yo quiero hacer un link, Lucho, con las últimas palabras de la excelente entrevista que Silvia acaba de hacerle a Ariel Ávila hace unos minutos aquí. Él ha dicho dos cosas muy importantes. La primera es que el drama de Tumaco, con masacre incluida, la Comisión de Paz del Congreso que presido irá el viernes a hacer una verificación en el terreno sobre los hechos confusos que causaron la muerte de civiles inocentes, de campesinos colombianos. La razón de esa presión sobre ese polvorín que es Tumaco es una equívoca política antidrogas internacional que hace que Colombia siga poniendo los muertos para exigirnos volver al pasado de las fumigaciones de glifosato, de la guerra y, por supuesto, justificar un costosísimo aparato militar y de inteligencia nacional e internacional. Eso no se le dice a los colombianos, pero eso está detrás también de algunas fuerzas políticas de derecha, incluyendo esta del expresidente Vargas Lleras, que intentan sabotear la JEP, que intentan hundirla, y que por supuesto confunden a los colombianos con informaciones que parecen lógicas pero son falsas, diciendo que es apenas natural que los disidentes, los reincidentes, los testaferros sean castigados. Claro que sí, todas las observaciones del fiscal fueron acogidas. Los disidentes jamás tendrán beneficio, los reincidentes los perderán todos, los testaferros irán a la cárcel. Lo que no es cierto es que el acuerdo de paz sea el causante de la maldición del narcotráfico. Tampoco es cierto, Silvia y Lucho, que el acuerdo de paz que firmamos en La Habana sea la solución mundial al narcotráfico. No, es que en La Habana no estábamos resolviendo la maldición del narcotráfico. Ese es un problema global, mucho más grande, donde Colombia es víctima de una política internacional equivocada. La guerra contra las drogas es un fracaso y nos quieren llevar a ella, pelechan en ella, Lucho, pelechan en esa estrategia, y es lo que ha dicho Ariel Ávila y lo comparto. Fuerzas nacionales subterráneas que viven de la guerra y que quieren culpar al proceso de paz de la maldición del narcotráfico para justificar el negocio de la guerra.
Alguna gente está vendiendo miedo, terceros, o sea, gente que va a ser investigada y condenada porque contribuyó a la guerra. ¿Qué le dice esa gente? Que los empresarios colombianos, y no me refiero a los 5 o 6 cacaos, sino también a los empresarios medianos, al comerciante, al panadero que está alistándose ahora para ir a abrir su negocio, al pequeño comerciante textil, son inocentes, nada tienen que ver con el paramilitarismo, vieron la guerra por televisión, de pronto sufrieron las consecuencias de la guerra, pero deben estar tranquilos, la JEP no va a perseguir a nadie, la JEP fue construida para doblar la página de la guerra, para lograr el perdón, la reconciliación y la verdad para las víctimas. Es una mentira, como las mentiras del no, como el enfoque de género, aquella que dice que la JEP va a servir para vengarse de nadie. Todo lo contrario, 1.500 militares, ojo con esto, culpables algunos de delitos cometidos con el conflicto, encontraron solución en la JEP. El señor Vargas Lleras, que quería hundir la JEP, abandonó a su suerte a esos militares. Si nosotros no hubiéramos estado allí, y me refiero a la Unidad Nacional, se hubiera hundido la JEP y con ella la esperanza de volver a casa de los militares colombianos. Hemos salvado esa solución jurídica para las fuerzas militares. Senador, porque usted insiste en que la JEP es la columna vertebral del acuerdo de paz o de implementar el acuerdo de paz. Silvia, por dos razones fundamentales, polémicas, difíciles, que los colombianos han escuchado durante 4 años. La primera, cuando usted logra que 8.000 hombres y mujeres dejen las armas para siempre, tiene que ofrecerles una seguridad jurídica. Es apenas obvio que si hubiéramos dicho en La Habana, señores, dejen las armas que los queremos meter 60 años a la cárcel, pues nunca hubieran firmado la paz. Habría que ir por ellos. Y fuimos por ellos, Lucho. Fuimos por ellos durante 52 años y nos costó 250.000 muertos. Algunos quieren que sigamos en esa guerra, no vamos a permitirlo. La segunda razón por la que es el eje vertebral. Allí queda clara la seguridad constitucional y legal para su participación en política. Sí, el tema es polémico, llevamos años debatiéndolo, pero se trata de eso, cualquier proceso de paz, de cambiar las armas por las urnas, las botas por los votos, de que dejen las armas para siempre y participen pacíficamente en la política. ¿Nos queremos devolver a ese debate? Por supuesto que no. Terminó la guerra con las FARC, tenemos otros problemas. Déjennos avanzar en la solución de los otros problemas de Colombia. Hay dos titulares. ¿Le hicieron conejo al fiscal o el fiscal fue ganador de este proceso de la justicia especial? Yo no suscribiría a ninguno de los dos. El primero porque todas las sugerencias del fiscal fueron acogidas. Pero el segundo porque el fiscal pues no es un actor de la negociación, es un operador judicial cuya tarea es perseguir el delito común y hace muy bien esa tarea, de suerte que lo que él debe recibir es el límite claro, él lo dijo, linderos claros, mejores vecinos, de dónde opera él y dónde opera la JEP. Lo que no puede ocurrir, como quisieran algunos, es que no tuviera seguridad jurídica el acuerdo para que mañana la presión internacional, la misma que quiere que sigamos envenenando el país con glifosato, y lo digo como médico, que hemos fumigado 1,5 millones de hectáreas y eso ha sido inútil, la misma presión que quiere que sigamos en la guerra, entonces quiere que acabemos el acuerdo de paz metiendo a la cárcel a aquellos que dejaron las armas. Hay que cumplir el acuerdo, lo demás sería traicionarlo. Bueno, entonces para concluir, sigue adelante la Jurisdicción Especial para la Paz, va a pasar en plenaria del Senado y la Cámara, dice usted el pronóstico que tiene, y servirá para hacer una justicia o el tribunal que juzgará a las personas que estaban dentro del conflicto. Eso. Segundo, ruptura con Cambio Radical por este tema. Tercero, también con Vargas Lleras, que creíamos que iba a ser el candidato del presidente. No, yo voy a decir aquí una cosa que no nos oigan sino en toda Colombia. Yo creo, no sé si estoy equivocado, que en el corazón del presidente siempre estuvo Vargas Lleras, por afinidades, no sé, por amistades de toda la vida. Me parece que era su candidato consentido o el que él hubiera querido, pero lo traicionó. Aquí hay un par de personas que lo traicionaron después de haberse amamantado durante estos años. El uno es un señor que era empleado, funcionario muchos años, nunca ganó una elección, que se llamaba Pinzón. Ese era empleado y traicionó a su padre político.
Y este otro, por supuesto, cuya conducta tampoco es novedosa. Él era samperista, serpista, traicionó a Serpa para irse con Uribe, traicionó a Uribe para irse con Santos. ¿Lo debilita al sistema? ¿Lo debilita al presidente que haya tanta ruptura y No, 6 o 7 más renuncias que hacen falta? No, todavía? Adrián, al contrario, lo que debilitaba al presidente es tener el caballo de Troya dentro. Es tener dentro de la coalición a alguien tratando de que fracasara el proceso de paz para poder que triunfara el proceso de la derecha. Pero una cosa final en estos segundos, porque es importante para los colombianos, para las amas de casa, para los trabajadores que nos escuchen hoy, este asunto que va a ocurrir la próxima semana, porque aprobar la JEP salva vidas. Si la JEP se hundiera, volveríamos a un escenario de más disidencias, de más guerra, de más campesinos muertos, con un discurso del miedo que fortalece solamente a quienes viven de la guerra. ¿Quiénes? Los traficantes de armas, los que viven políticamente del miedo y de la guerra, como el señor Trump. Es que el discurso del señor Vargas Lleras no es en nada distinto al discurso del señor Trump. Así que a quienes les guste Trump, pues que hagan las firmitas de Vargas Lleras, que creo que está recogiendo firmas, ¿no es cierto? Bueno, senador, gracias por venir a explicarnos de la Jurisdicción Especial para la Paz. No se vayan, porque tenemos el celular de Lucho con un montón de secretos y nos adelantó que uno tiene que ver con usted, así que aprovechemos que lo tenemos aquí, Lucho. Dale. A ver, vamos con un celular que nos llegó. Que te pongan la cortina. Por favor, la cortinilla para Lucho. A ver. Haz con cortinilla. Claro. El celular de Lucho. Ahora sí, Lucho. Tiembla Colombia. Lucho, ¿dónde está la cámara? ¿Cómo así que ahora Vargas Lleras solamente tenía la burocracia de vivienda? Entonces, bienestar familiar, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Aeronáutica Civil, la Agencia de Seguridad Vial, Bancoldes y las direcciones regionales del SENA de Bolívar, Santander y Magdalena, entre otros, ¿qué son? Si salen todos los funcionarios de Vargas, será un divorcio con Santos. Si no, será una simple separación amistosa con derecho a darse una segunda oportunidad con Santos. ¿Qué opina? Opino que tiene toda la razón. Digamos que ya se protocolizó el divorcio, falta la separación de bienes, que ojalá sea rápida. Además, porque esos bienes son de los colombianos. Se les ha engañado durante mucho tiempo. El señor vicepresidente, abusando de la generosidad del presidente Santos, recorrió el país regalando viviendas como si fueran de él. No ha puesto un centavo, es plata de los colombianos. Inaugurando contratos de infraestructura que, entre otras cosas, están por desarrollarse con el dinero de los colombianos. Y ahora traiciona esa generosidad para ir a disputar con Uribe la bandera de la derecha. Ya perdió esa disputa. El campeón del no tengan ninguna duda, y se lo merece, es el expresidente Uribe. Y el candidato del no y de la derecha será el que diga Uribe. Así sea la loca las naranjas, será el que diga Uribe. Bueno, senador, muchas gracias. Noticias nos ha dejado aquí el senador, ¿no? 6 renuncias más faltan en el gabinete.